Hola, me llamo Juan y hoy vamos a hablar sobre el barroco. El barroco se define como un estilo literario, arquitectónico y cultural que se desarrolla en Europa a principios del siglo XVII. Esta fue la definición según la Real Academia de la Lengua. Primeramente nos vamos a retroceder un poco antes de que iniciara todo el barroco, que era el Renacimiento. Primeramente, todo lo que se va a hablar es realizado en España e Italia. Las causas que se llevará para que el barroco sea real fue que primeramente se murió el representante del renacentismo, Arias Montero, que era un teólogo, físico y biólogo que nació en 1527 y murió en 1598. Y otro índolo importante que fue el rey Felipe II, o rey Felipe II, que nació en el 1527 y murió en 1598. Y era llamado el Prudente. Estos dos grandes índoles murieron en 1598, cerca de la era del barroco. Ahora vamos con la reforma luterana. La otra gran causa fue la parte de la iglesia, pues ya que alguien llamado Martín Lutero, que nació en 1483 y falleció en 1546, era un teólogo. Él era un gran creyente de Dios, católico, y él estaba en desacuerdo con la iglesia. Así que Lutero, odiando el sistema actual de la iglesia, que era volver millonario al papa para obtener la palabra y el perdón de Dios, así que en 1517 él decidió irse a Alemania a cambiar los regímenes de la iglesia. Y eso estaba logrando, haciéndose llamar la Reforma Protestante. Así lo llamó la Iglesia Católica, donde dominaba el Papa Pablo III. Lo que hacía Lutero era lo contrario al Papa Pablo III. Era tener su propia iglesia, donde podrían ir sin pagar ni nada, solo por ser fieles. Así que el Papa Pablo III no se podría dar el lujo de perder clientes, así que realizaron el Concilio de Trento, que duró desde 1528 hasta 1583. Durante todo este tiempo en el Vaticano, hasta que se encontraron la debilidad de los protestantes, y es acá donde empieza el barroco. El barroco fue un movimiento cultural, artístico y religioso. El barroco empezó con la Contrarreforma, con crisis económicas y un poco de peste. Primeramente con la crisis económica, que fue acompañada de la pequeña peste. Aquí surgieron los problemas durante el barroco. Primeramente por la muerte del rey, hicieron que todos compraran vestidos y trajes negros. También se invirtió mucho en figuras religiosas, y oro y plata, que ya empezando el barroco, este fue muy utilizado y muy preciado, así que por esto se endeudaron. Pero por esto mismo tampoco sirvió, ya que solo algunos pudieron ver el funeral del rey. Ahora la peste, que esto afectó aún más la economía, y ya que venían antes con problemas de agricultura y ganadería. Así que se enfrentaron contra todos estos problemas. Esta peste mató aproximadamente al 50% de la población de Sevilla. Obviamente, esta pérdida fue progresiva. Terminó en 1647. Hubieron también otros problemas, como fue industria, algunas pequeñas guerritas civiles y agotamiento de las minas americanas. Ahora vamos con la Contrarreforma, que fue que aprendieron lo que le faltaba a los protestantes. Era una forma de publicidad, algo que trajera a los clientes, ya que los protestantes solo eran simple fe. Así que lo pensaron, fue decorar las iglesias y el Vaticano de pinturas y esculturas, porque el razonamiento del Vaticano fue que la mayoría de personas en ese tiempo no sabían leer, y con las imágenes empatizaban más fácil, y una forma de entender la historia más fácil y más brevemente, con esta decoración que era completamente exagerada. Así que ahora vamos a hablar de los personajes importantes y las técnicas más importantes que conllevó el barroco. Primeramente, vamos a ver a los artistas que más ayudaron en la iglesia. Fueron Michelangelo Mercier, que nació en 1571 y murió en 1610. Era un italiano que nació y murió en Italia, porque ahí empezó toda esta época barroca. Además, Michelangelo es un pintor que utilizaba las luces y las sombras como técnica propia. Las pinturas más reconocidas de él son Los jugadores de cartas de 1594 y Los discípulos de Maús 1601. La siguiente fue Artemisia Gentileschi de 1593 y murió en 1653. Su padre también era pintor,
ya que en esta época barroca muchas personas eran pintores, escultores, poetistas y músicos. Era la era del arte. Pero lo que más se destaca de ella es que fue la primera pintora mujer en esta época, ya que eso no era para nada común y muchos maestros no aceptaban mujeres, ya que no las veían con capacidades. Es que ella, siendo una pintora reconocida, muchas mujeres más intentaron ser pintoras gracias a ella. Artemisa pintó más que todo cuadros de mujeres en cualquier situación. Bernie, que nació en 1598 y falleció en 1680, era uno de los grandes esculturistas de esta época, del barroco. Era de nacionalidad italiana. Ahora, George Friedrich, que nació en 1685 y murió en 1759, era uno de los compositores más famosos de esta época. Es un compositor alemán y uno que creó las piezas más reconocidas, como es el Aleluya. Ya hablando de otras personas importantes que están tanto con la iglesia o no pueden estar con ella, son Miguel de Cervantes, que es uno de los novelistas que nació en 1547 y falleció en 1616. Este creó el Quijote de la Mancha en una cárcel, donde se dio cuenta que mientras tuviera más dinero, la cárcel era de más de lujo, como un hotel. Hasta traían cosas extras hacia la cárcel. Juan de Ovieros, que nació en 1565 y falleció en 1625. Era un arquitecto escultor que servía más que todo a la iglesia en sus arquitecturas. Martínez Montañés, que nació en 1568 y falleció en 1649. Es un escultor español. Miguel de Moñara, uno de los más importantes poetistas, 1627 y 1679. Es un español. En 1649 se casó con una mujer por conveniencia, ya que solo los de la nobleza y personas con dinero un poco importantes tenían situaciones favorables para ellos y no tenían que pagar situaciones tan deplorables como lo estaban haciendo las otras personas, pagando impuestos demasiado caros. Así que se casó por conveniencia. Al final de todo, testiguó que después se enamoró de verdad de ella. Él lo más importante que hizo fue varios poemas relacionados con la Biblia, como lo puede ser En polvo eres y En polvo te convertirás. Moñara era muy religioso, por esto mismo creó varios poemas muy conocidos, ayudando a la iglesia cristiana y católica. Lo último fue que él con Miguel de Cervantes y otros impulsaron la lengua castellana. Y ahora vamos a hablar de las técnicas utilizadas en este tiempo. Primeramente, el conceptismo, que fue más utilizado en la lectura o los poetas o escritores de esta época. Esta trata de transmitir o dar un mensaje como muy profundo o con varios significados. Por esto mismo es difícil. De esto se trata el conceptismo, de hacer difícil la lectura, de interpretarla a su modo. Y el otro era el cultismo, que fue lo más utilizado, ya que está relacionada con la iglesia, las pinturas, los poemas, las canciones y demás. Estaba todo relacionado directamente con la iglesia católica. Los artistas que decoraban a la iglesia utilizaban las técnicas que son la luz y la oscuridad, el realismo y el efectismo. La luz y la oscuridad se trata sobre dar profundidad o tenebrismo hacia las pinturas, volverlas más terroríficas o con más profundidad. Esta era también se utilizaba mucho la perspectiva de las cosas, de las pinturas. El realismo, que se trata sobre dar una gran figura con detalles hacia la persona o hacer muy real la pintura y la figura. Pero en realidad este no se utilizaba mucho, ya que se utilizaba más el efectismo, que se trata sobre exagerar cosas, rellenar, volver más intensas las cosas hacia la pintura o esculturas. Así que el realismo no se utilizaba demasiado en estas épocas. Ya por último, el exceso del mucho, por esto mismo se llama barroco, porque hay una piedra llamada barroca, que esta es una piedra exagerada y que no deja lugares en blanco, llena todo en blanco. Por esto mismo se justificó el nombre de esta época.
Al final de toda esta travesía barroca del movimiento de expresión terminó en que los protestantes también tuvieron en algunos artistas y decoraron sus iglesias, así que ellos terminaron ganando y terminaron llevándose media Europa con ellas. Gracias.